Javier. Hola Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Hoy vamos a hablar un poco sobre el mercado de la edificación. Sí. ¿No? El mercado de la edificación, no solo en España, sino también con aquellos clientes con los que trabajamos desde WSP Spain, más o menos conjunto. Bueno, tú has pasado los últimos años muy sumergido en ese mercado hasta llegar a la aventura nueva con nosotros, ¿no? Totalmente. Estos últimos 7 años casi he estado totalmente volcado en el mundo de la edificación. Vengo de dirigir una empresa como BOD, que ahora forma parte de esta gran familia que es WSP, que estaba totalmente enfocada a la edificación. O sea que algo se me ha quedado después de tanto tiempo, además de que en el pasado, con una experiencia intermedia un poco rara en el mundo de la movilidad y el tráfico, también estuve llevando negocios en la edificación. O sea que algo sé. Es un placer contar contigo y que nos ayudes hoy a poner un poco un posicionamiento en un mercado que para WSP Spain era un pelín extraño hace unos años, que cada vez se va incorporando, que como has dicho, a través de la incorporación de una adquisición nueva con nosotros va creciendo, que ahora es el segundo mercado para nosotros en España y que la idea es que se convierta, si podemos, en el primero dentro de muy poco, ¿no? Permíteme empezar con una pregunta casi coyuntural. Bueno, parece siempre un mercado cíclico, ¿no? Idas, venidas, un mercado muy, no sé cómo decirlo, muy comunicado en los periódicos. Todo el mundo habla del mercado de la edificación. ¿Cómo está ahora? Bueno, realmente no es tan cíclico como parece a priori, porque la gente cuando visualiza la edificación quizás lo primero que se le viene a la cabeza son las casas, ¿no? Que es lo que todo el mundo entiende que es la edificación, y es verdad que es una parte fundamental del mundo de la edificación y que sí tiene una componente cíclica muy fuerte. La belleza de este negocio o de este clúster que podríamos englobar como edificación es que realmente se construye edificación para muchos tipos de clientes diferentes, para clientes industriales, para oficinas, para clientes hoteleros y también, evidentemente, las casas, pero también para la administración, infraestructura, el transporte, etc. O sea que es un mercado, porque lo es, porque tiene connotaciones propias, tanto a nivel tecnológico como de cultura y de lenguaje, pero también hay edificación en casi todos los grandes verticales de actividad económica que tiene cualquier país. Entonces, cuando una parte de la edificación puede sufrir más o puede crecer mucho, otra pues suele tomar el relevo. La gracia es que en WSP estamos bastante bien posicionados en prácticamente todos los grandes grupos de edificación que podemos pensar, ¿no? Industrial, el que tiene que ver con la parte más comercial, oficinas, centros comerciales, etcétera, hotelero, y también el residencial, ¿no? Entonces, bueno, podemos mantener un cierto equilibrio entre unos y otros y mantener una actividad bastante estable, ¿no? Pero eso, bueno, me consta, porque lo vivo todos los días, pero es un equilibrio complejo en cierta medida, porque desde fuera, lo has dicho muy bien, se percibe como es un mercado. ¿Qué haces? Edificación. Y luego cuando llegas dentro y ves los equipos que tienes y las casi 100 personas que tienes enredando en el mercado, Sí. te das cuenta que el nivel de especialización es medio alto. Entonces esos picos y esos valles a veces es más fácil decir que los absorbemos que la realidad de absorberlos, ¿no? ¿Cómo se configura un equipo como el nuestro, ¿no? ¿Cómo tú, cuando has ido diseñando equipos, cómo configuras un equipo para, por un lado, ser especialista y por el otro mantener los valles? Bueno, pues tienes razón. Hay membranas entre silos más porosas unas que otras, ¿no? Puedes pensar que un equipo que te está haciendo razonablemente bien soluciones de hospitality, hoteleras, etcétera, tiene cierta capacidad para hacerte también bastante bien residencial, residencias de ancianos, residencias de estudiantes, incluso oficinas, ¿no? Ya con un poco más de lejanía, pero todavía hay una cierta capacidad técnica transversal que podrías mover recursos de hacia uno u otro. He dejado intencionadamente industrial como un poco diferente, porque lo es. Y además, la industria, dentro de la propia industria hay de todo, ¿no? O sea, es muy heterogénea. Industria es una palabra también que engloba demasiadas cosas, ¿no? Los equipos industriales también pueden venirte. Uno que hace hoteles, a lo mejor puedes esperar que te pueda ayudar en un proyecto industrial, pero requiere más especialidad, requiere más, o sea, digamos que son otros animales, ¿no? Los que tenemos ahí en ese rancho, que tienen otra forma de hablar, otra forma de entender los resultados con sus clientes, otra forma de entender qué es un proyecto de edificación. Entonces, bueno, es verdad que no hay una movilidad
total entre cada cliente, ojalá fuese así, sería desde luego más fácil para nosotros a nivel de asignación de recursos internamente. Y no es 100% así porque sí hay formas y tecnologías distintas entre sobre todo industrial y el resto, ¿no? Quizás son los dos grandes grupos. Ahora dentro de industria también hay subsectores, ¿no? Ahora ha nacido mucho y tiene o sea, ha nacido mucho, no ha nacido hace mucho tiempo, pero tiene mucha fuerza ahora mismo como negocio y estamos ahí siendo bastante exitosos. Todo lo que tiene que ver con data centers y todo esto, que nosotros lo catalogamos como industria, porque desde luego tiene connotaciones industriales, pero tiene un know-how muy específico y muy particular que también requiere cierta especialización. Siguiendo un poco con el concepto general, ha habido épocas, ¿no?, donde, por lo menos lo hemos vivido en otros sectores, donde el cliente quiere un poco más de excelencia, de repente parece que se va al lado funcional, luego la prioridad, parece como hay modas relacionadas con la demanda de los clientes. Tenemos pues clientes de diferentes tipos, luego entramos. En líneas generales suele haber tendencias, ¿no?, de qué es lo que te pide más un cliente. Sí. Llega y de repente por años, por modas, de repente encuentras que todos los clientes te piden el más barato, ¿no? Y otros de repente te piden, quiero un edificio singular, ¿no? Y de repente otros quieren... ¿Cuál sería ahora mismo lo que más te encuentras cuando llega un cliente y se sienta contigo en una hoja en blanco a decir lo que quiere de un edificio? Bueno, todos quieren lo más barato. Todos quieren lo más barato. Bueno, no, es broma. Pero sí es verdad que, como pasa en casi toda actividad económica, el coste siempre está ahí, ¿no? A nosotros como diseñadores y como ingenieros nos encantan los clientes que nos dejen un espacio de creatividad, pero evidentemente hay márgenes en los que moverse y la parte económica es muy importante en todos los clientes, ¿no? Y nosotros además tenemos mucho cuidado y quizás es un diferencial. Tenemos muy buenos arquitectos y muy buenos ingenieros que hacen maravillas, tanto a nivel técnico como creativo, pero una de nuestras premisas es precisamente ser respetuosos con la hoja de negocio de nuestros clientes. Es quizás el driver número uno cuando nos ponemos a trabajar con un cliente, ¿no? Entonces, eso siempre está ahí, la parte económica, el modelo de negocio que el cliente, para lo que quiere ese edificio, que te está llamando porque quiere hacer un edificio para algo en concreto. Nosotros solemos trabajar con edificios que tienen actividad económica detrás. Hacemos poco edificio, aunque alguno hacemos, puramente, digamos, residencial, puro privado, que no tenga detrás una hoja de negocio, sino el mero disfrute. En algún caso tenemos, pero no es lo normal. Pues esa es una exigencia casi unánime, ¿no? Y que tenemos mucho cuidado. Luego, en cuanto a gustos y modas y qué es lo que en cada momento se pide, desde luego que sí los hay y sí nos influye y tenemos que preocuparnos muy mucho de estar pendientes de lo que en cada subsector que hablábamos antes, respecto al industrial, el hotelero, etcétera, qué es lo que en ese momento el mercado, hacia dónde se mueve y desde luego nunca está quieto, siempre hay que estar muy pendiente y cambia de año en año. Pues nuestra obligación es tener gente que realmente esté al cabo de la calle y del mercado, de entender casi antes que nuestros propios clientes, ser capaces incluso de anticiparles lo que sabemos por dónde están yendo los vientos, ¿no? Y es parte de la magia nuestra, también a nivel comercial, conseguir tener conversaciones con los clientes donde, si no les orientamos, les ayudamos al menos a entender hacia dónde van los distintos movimientos del mercado, ¿no? En oficinas, en hoteles, en industria, etcétera, ¿no? En el brownfield, porque una cosa que me llama la atención por nuestro trabajo, tú y yo tenemos la suerte de dar muchas vueltas por el mundo, no solo por España, y lo hemos hablado alguna otra vez. A mí me llama mucho la atención que tengo el feeling cuando voy que hay determinados países que manejan mejor la situación del brownfield que España, donde la rehabilitación, la ocupación de edificios antiguos está más motivada que aquí. Aquí, bueno, lo que has hablado está bien, el greenfield, pero muchas veces llegas a ciudades y los entornos urbanos están deteriorados y parece que van a seguir deteriorados 30 años porque los puntos de proactividad necesarios para generar eso, que son económicos al final, nadie los motiva, se quedan ahí y no hay facilidades. ¿También en el brownfield o vamos más lentitos? Es especialmente difícil y ha habido, de hecho, y he conocido varios inversores internacionales cuyo objetivo inversor en el sector es precisamente pues, tomar industrias abandonadas o grandes, incluso barrios que tengan pues, una situación degradada y tomar eso en mano y promover inversiones para reactivarlo, haciendo zonas de negocio,
con un mix residencial, retail. Bueno, de esto hay, estos en países como UK, Estados Unidos, Canadá, es muy habitual y hay fondos específicamente dedicados a hacer este tipo de operaciones y que en España, pues desgraciadamente, pues no han podido moverse con la agilidad con la que ellos están acostumbrados, porque es cierto que en otros países, sobre todo los anglosajones, a ver, en todos los cuestionados, porque la gestión urbanística es complicada en todos sitios, no hay países donde esto lo hagan súper bien y sea maravilloso, todos son complejos, incluso los países anglosajones, donde esto es más habitual, también son complejos. Gracias a Dios, si no nos quitan el trabajo. Sí, pero la diferencia es que la postura de la administración en estos sitios pues suele ser más, o sea, bueno, incluso legalmente está habilitada la negociación, está habilitado el acuerdo y está habilitado la compensación de una forma, digamos, más natural, ¿no? Bueno, en los países de tradición romana tenemos unas legislaciones muy pesadas que tienen muchas desventajas, pero también muchas ventajas, también hay que decirlo, que hacen que ese tipo de gestión negociadora que puedas establecer con una administración para la administración promoviendo el bien común y el interés, digamos, social de la inversión y el inversor promoviendo su retorno legítimo frente al dinero que se va a gastar, pues aquí queremos hacerlo todo de una forma mucho más controlada, pausada y garantista de que el bien social no se pone en riesgo, garantista de que el inversor tampoco está en riesgo, de la forma que es lentísimo. Y hay actividades inversoras, que esto que hablábamos antes de las modas, pues bueno, en el mundo inmobiliario hay modas y hay cosas que si no se hacen en un determinado espacio temporal, pues pueden dejar de ser interesantes. Entonces, ahí España y otros países como España, no solo España, pues pierden ciertas oportunidades porque somos extremadamente rigoristas y lentos en la gestión de ese tipo de operaciones. Y brownfield son súper complicadas, todavía más complicadas que un greenfield, sin lugar a dudas. Sí. Remato con, bueno, con una cuestión que está de moda en todos los sectores, la edificación no es menos, y que parece que todos queremos que vaya más deprisa de cómo realmente va, que es la digitalización. Bueno, el mundo BIM en su momento llegó hace ya muchos años, parece como que se implantó en nuestro sector, ¿no? En producción, con mayor o menor éxito, etcétera. Pero ese proceso, ¿cómo ha llegado al sector? Cuando hablo del sector, hablo del sector en general, de la gestión de la edificación, de la construcción. O sea, nosotros en la fase de diseño sí, obviamente, es digital, pero ¿cómo está en la fase de construcción? ¿Cómo aplican las constructoras que lo hacen? ¿Cómo está en la fase de gestión del activo? ¿Cuál es la situación del mercado español a ese respecto? Bueno, de esto también algo me ha tocado y algo sé. A ver, yo creo que los alumnos aventajados de la digitalización fuimos sin lugar a dudas la parte más consultora, arquitectura, ingeniería, etcétera, ¿no? De hecho, en orden fueron primero los arquitectos y luego los ingenieros los que entraron más en el mundo del BIM y la digitalización. Y fue claramente por una visión de que operacionalmente era interesante, era rentable, y lo era, y lo es. Y también porque la necesidad un poco de pegar un salto de paradigma y éramos la parte esencial para que el sector a partir de ahí empezase a tener información digitalizada que pudiese ir a las siguientes capas, ¿no? Hay un gap intermedio que aún no hemos superado, que es el de la fase de la construcción. O sea, a pesar de que nuestros amigos constructores, muchos de ellos han hecho avances muy notables y muy importantes, hoy por hoy, y bueno, la realidad es esta, es difícil encontrar empresas constructoras que realmente estén utilizando el BIM en toda su potencia, en toda su potencialidad, que es muchísima para la fase constructora, ¿vale? Hay sectores, por ejemplo, hablábamos antes de los CPDs, de los data centers, ¿no? donde la propia complejidad que tiene el activo es tal que realmente el BIM se convierte en una herramienta donde el contratista ya ha entendido que su utilización le va a dar réditos efectivos en lo que es la ejecución de la obra, pero es puntual. La mayoría de las obras
Por desgracia, hoy todavía les falta capacidad técnica y tecnológica para sacar todo el jugo que podían sacar en la parte BIM. Y ya en la siguiente, que es el owner, la parte más PropTech que llaman, ¿no?, de todo lo que es la parte tecnológica, pensando ya en el propietario, en el owner, en el operador o en el explotador del activo ya construido, ahí, curiosamente, se está avanzando más, o sea, sin haber cubierto el paso intermedio, que es la ejecución de la obra todavía bien, resulta que sí que está habiendo cada vez más soluciones digitales en torno a la fase ya de operación, digamos, o de tenencia del activo, ¿no? Más lento siempre de lo que quizás esperábamos algunos, pero con bastante solidez. Es decir, ahí se ve claramente cómo hay mucha tracción por parte de los propietarios, o de la mayoría de los propietarios, y hay interés en que esa digitalización sea real y efectiva y les dé a ellos valor también. Lo cual genera un pequeño gap ahí en el medio, como has dicho, porque parece como que haces el trabajo dos veces, porque si lo hicieses bien en fase de construcción, no tendrías que rematarlo después, ¿no? Sí, desgraciadamente. Bueno, lo que está ocurriendo y la realidad que nos encontramos mayormente es que los clientes, el dueño del edificio, exige a la constructora que ese activo digital se transfiera correctamente hasta que las build, digamos, esté correctamente digitalizado. Las constructoras lo hacen, pero lo hacen como una parte más obligatoria de su contrato, más que como un producto, digamos, natural de haber hecho ellos el trabajo digital, de forma digital también, ¿no? Entonces ahí es donde nos falta todavía, nos queda todavía que el sector sea capaz no de ver esto como, ay, es que me piden que le dé el BIM as built del edificio y contrato a WSP Que me lo haga. para que me haga el tal. En lugar de eso es que yo hago un proceso ya digital de construcción y de forma natural es que tengo actualizado y vivo el modelo porque lo estoy utilizando. Eso ocurre en algunos casos, pero no son los mayoritarios. Hoy por hoy el mercado mayormente ve esto más como tengo que cumplir con mi cliente y lo hago bien incluso, pero no le estoy sacando la potencia que podría sacarle, ¿no? Ayudamos a algunas constructoras en eso, intentamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Ha sido un placer.